vamos a hacer una pausa en nuestra serie de familia, asuntos de familia, y la continuamos la semana que viene. Pero al mismo tiempo, quiero comenzar conectándolo también con la familia, porque tiene que ver especialmente como una ilustración. En uno de esos sermones hablamos acerca de cómo Cristo compara la iglesia en su relación con Él, ¿verdad? Y hablamos del matrimonio y cómo nuestra relación del matrimonio, este fue el sermón titulado El propósito del matrimonio, y aprendimos allí que hay un propósito eterno, que hay un propósito que trasciende. Y el propósito es que desde antes de la fundación del mundo, cuando el Señor nos escogió y cuando eventualmente Él decide hacer el hombre, Él lo hizo en relaciones matrimoniales. Y lo hizo así para ilustrar, para que podamos entender la relación de Cristo con su iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo no sé si usted entendió eso. Les voy a ser muy honesto. Para mí, después de 44 años siendo creyente, toda la vida, después de 15 años siendo pastor, como que entendí un poquito más el significado bíblico del propósito de Dios con el matrimonio. Y para mí fue muy significativo porque quiere decir que Dios estaba pensando en mi matrimonio y en el tuyo, por supuesto, desde antes de la fundación del mundo para que pudiéramos entender la relación entre Cristo y su iglesia. Si usted conoce su Biblia, usted sabe que en el Nuevo Testamento hay una imagen que el apóstol Pablo usa literalmente hablando de el novio o el esposo. ¿Y quién es el novio o el esposo? Jesús. ¿Y quién es la novia? La iglesia. De hecho, escatológicamente, escatología tiene que ver con los eventos futuros. Hay un evento conocido como las bodas del Cordero. Hay tal cosa como la doctrina de las bodas del Cordero. De modo que tendremos una boda. Y claro, no será una boda como se tiene entre los humanos acá, sino que cuando estemos con Él, con cuerpos glorificados, todos nosotros experimentaremos una unidad tal con el Señor, así como experimenta un esposo con una esposa cuando se une en matrimonio. Estoy convencido que será algo glorioso. Pero sin lugar a duda, el Nuevo Testamento habla de Jesús como el esposo o el novio y la iglesia como la novia y el esposo. En el matrimonio hay símbolos. Tengo en mi mano un anillo, tengo mi anillo de bodas. De hecho no fue el original se me perdió. Este lo compré, pero igual significa lo mismo, significa exactamente lo mismo. ¿Verdad que sí? Quiere decir que hay algo que simboliza lo que internamente ocurrió entre Ámbar, mi esposa, y mi persona 20 años atrás. Hay algo que simboliza eso y cada vez que usamos nuestro anillo de matrimonio, con ese anillo le estamos diciendo al mundo entero, primero, yo soy casado. Le estamos diciendo al mundo entero, yo le pertenezco, y quiero usar esa palabra enfáticamente, yo le pertenezco a alguien y ese alguien me pertenece a mí. Ese anillo tiene mucho significado. Ahora, cualquier persona, casada o no casada, puede ponerse un anillo y ser algo totalmente insignificante, ¿verdad que sí? Pero cuando hay un matrimonio propiamente delante de Dios y hay este anillo, pues el anillo significa eso dentro de muchas cosas. Significa, por supuesto, el compromiso que tenemos el uno con el otro, de ser fiel hasta la muerte, de estar allí en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, como decimos cada vez que hay una boda, ¿verdad que sí? Piense por un momento en esto. Cuando yo conocí a Ámbar, y tengo que hablarle algo de mi relación personal, aunque no voy a predicar mi relación personal, les estoy predicando del bautismo hoy. Cuando yo conocí a Ámbar, fui todo un año a Miami. 50 fines de semana fui a Miami, todos los fines de semana. Por supuesto, tenía mucho interés, estaba enamorado y no había nada que se pusiera en el camino y que impidiera que yo fuera hasta Miami. A veces trabajaba todo el día y a las 5 de la tarde arrancaba para Miami 4 horas y la casa de mi suegra parecía una funeraria llena de flores por todos los lados. Algo muy lindo, un tiempo muy lindo. Para ese tiempo yo
vivía con mami y papi como buen latino, tenía un buen negocio, tenía todas las cuentas pagas, de modo que ella pensaba que yo era millonario. Le sacaba a comer a lugares buenos, demás y demás, toda esa historia muy linda. Yo soy imperfecto, ella es imperfecta. Fue necesario ese tiempo, 1 año, para conocernos. El 51, pues ella vino, nos casamos y desde entonces vive aquí. Excelente. Lo que quiero transmitirles es lo siguiente. Hubo un tiempo en que tuvimos que conocernos. Y ese conocimiento conllevó, afirmó el amor que nos sentíamos el uno al otro, afirmó nuestro compromiso. Llegó un tiempo en que hicimos el compromiso, yo le pedí la mano y demás, y ella dijo que sí. ¿Les puedo confesar algo? Yo le dije que yo te amo pronto en la relación, y ella no me lo dijo a mí. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Pero me dijo algo que me hizo esperar confiadamente. Me dijo, yo no te lo voy a decir ahora, pero el día que te lo diga, te lo diré por el resto de mi vida. Y digo, vale la pena, voy a esperar por eso. Y ahí la ven. Y ahí la ven. Pensemos por un momento en nuestra relación con Jesús. En la relación con Jesús, nosotros, por supuesto, somos los imperfectos. Hablando bíblicamente, la novia es imperfecta. Pero ¿se acuerdan de Efesios capítulo 5? ¿Qué hizo Jesús? Entregó su vida por ella, a fin de presentársela a sí mismo como una novia perfecta, sin mancha ni arruga. Léelo. Efesios capítulo 5. Él lo hizo. Cuando pensamos en el bautismo, y de eso quiero hablarles hoy, de la importancia del bautismo en agua, estamos hablando de algo que es simbólico, pero algo que significa muchísimo. Yo quiero que hoy, a la luz de las Escrituras, podamos entender el significado del bautismo. Y de hecho es mi sueño, y he orado por esto, que aquellos que no lo han entendido todavía, aquellos que tienen un mal concepto, que tienen algún paradigma, que tienen algo que los detiene para bautizarse, hoy puedan entender a la luz de las Escrituras lo que es el bautismo y puedan correr, escúcheme bien, puedan correr a las aguas del bautismo y puedan correr y en esto decirle al mundo entero, yo quiero ya desesperadamente darle mi vida a Cristo y decirle al mundo entero. Pensemos por un momento si yo hubiera pensado que mi esposa era absolutamente perfecta. No lo era entonces, no lo es ahora. Yo no lo soy. No lo era entonces, no lo soy ahora. Un día seré perfecto y cuando sea perfecto, ella no me va a poder disfrutar como esposo. Así que, perdón, mi amor. ¿Saben a qué me refiero? Ahora conocemos como espejo oscuramente, decía el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13. Mas cuando venga lo perfecto, entonces conoceremos como fuimos conocidos. Quiere decir que todas las faltas que tú y yo tenemos como iglesia, como esposa del Cordero, un día van a ser todas perfeccionadas. Un día no vamos a estar en este cuerpo de carne y hueso. Vamos a ser como Él. Vamos a ser perfectos. No vamos a tener la oportunidad de pecar. Y ese día glorioso marcará el principio de una boda. Las bodas del Cordero, y ahí estaremos tú y yo para estar para siempre con el Señor. Yo no sé si usted se emociona con eso, pero yo estoy súper emocionado. Estoy a punto de llorar, de gritar, no sé, de perder mis estribos por la emoción. Pensemos un momento en eso. Ahora, regresando, poniendo los pies en la tierra y pensando en el matrimonio, si yo hubiera sabido con absoluta certeza que mi esposa era la mejor mujer del mundo, que ella era perfecta, yo no hubiera esperado ni 2 segundos, me hubiera casado con ella inmediatamente. Porque todo el tiempo que gastamos para descubrir si somos compatibles, para descubrir si tenemos las mismas metas, para conocernos bien por las faltas que tenemos, todo eso quedaría sin propósito si yo conociera que ella es perfecta. ¿Verdad que sí? Pensemos un momento en nuestra relación con Cristo. Cuando alguien realmente conoce a Jesús, cuando alguien realmente, énfasis en realmente, conoce a Jesús, sabe que Él es perfecto, sabe que su amor es perfecto, sabe que Él todo lo puede,
¿Qué no daría? Como dice el apóstol Pablo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso es literalmente un pasaje bíblico. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Precioso. Cuando alguien conoce realmente a Jesús y entiende, usted puede hacer una decisión inmediata. Y en ese momento ocurrir una boda entre tú como persona y Cristo. En ese momento te conviertes en la novia para casarse. Entiendo eso, y ese concepto quizás nos deja un poco desorientados. Pero desde ese momento tú eres de Cristo y Él es tuyo. Ahora lo que faltaría sería algo, un símbolo que le diga al mundo entero precisamente eso, que tú eres de Cristo y que Él es totalmente tuyo. Y eso es en esencia lo que es el bautismo. Eso es en esencia lo que es el bautismo. Ahora pensemos en lo siguiente, y es por esto que el Señor Jesús no tiene. Mire, nosotros en nuestras relaciones tenemos que evaluarnos, por supuesto, y por eso hay un tiempo de conocernos, alinear los caracteres, la visión, demás y demás, los valores. Pero la palabra nos enseña en Éfeso, precisamente, los primeros capítulos, que Él nos escogió en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Romanos, en el capítulo 8 dice: y a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también santificó, y a los que santificó, a estos también glorificó. Y habla desde la eternidad pasada a los que antes conoció, y después dice, termina hablando de la glorificación. Él conoce. Él te conoce perfectamente. Y Él hizo una decisión cuando te conoció, que tú habrías de ser salvo. Y cuando llegó el tiempo preciso, Él te llamó. Y Él te puso un anillo. Y Él te selló con el Espíritu Santo. En la vida cristiana, el bautismo, si hay alguna ilustración que lo pueda decir, el bautismo es precisamente eso. Ese símbolo que dice que tú eres de Cristo, pero al mismo tiempo dice que Él es tu Salvador y tu Señor. Yo quiero que hoy vayamos a las Escrituras y permítame aclararles, no quiero que nadie se decepcione con esto. Yo no intento responder todas las preguntas acerca del bautismo, no lo intento hacer. Son muchas las preguntas que hay acerca del bautismo, pero sí quiero animarles a ver lo que significa el bautismo en la palabra de Dios. Quiero invitarles que vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. El apóstol Pablo no plantó la iglesia en Roma. Siempre soñó con ir a Roma. De hecho, fue a Roma y allí murió. Pero la carta a los romanos es una carta a una iglesia que él no conocía. Y como él no conocía la iglesia en Roma, él se dio la tarea de escribirle toda la doctrina. Y gracias a esa necesidad y la respuesta del apóstol Pablo es que hoy tenemos una carta tan completa como es la carta a los romanos, tan completa doctrinalmente. En el capítulo 6 y versículo 3 se nos dice algo muy importante acerca del bautismo y nos dice el significado del bautismo. Dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Nos está diciendo de inmediato que fuimos ¿qué? Como muertos, fuimos sepultados con Él en el bautismo, y eso es el significado de sumergir a la persona en agua. Fuimos, lo dice literalmente, sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y eso es lo que significa cuando alguien sale del agua. Es un símbolo nomás. El agua no hace nada, pero el símbolo dice que algo ocurrió, porque en efecto algo ocurrió. ¿Están conmigo? De modo que lo vemos allí muy claramente en Romanos. Ahora, un detallito muy importante, especialmente cuando miramos la Reina Valera. Yo acostumbro a leer la Nueva Traducción Viviente y me encanta por la forma en que traduce el original. Ahora, mirando a la Nueva Traducción Viviente, nótese que habla en plural. ¿O acaso olvidaron, plural, que cuando fuimos unidos
plural, nos unimos en su muerte y hemos muerto, plural, ¿verdad que sí? ¿Por qué lo dice en plural? Porque quiere referirse a todo creyente, a todo creyente. Eso, de cierto modo, responde a la pregunta, ¿quiénes deben bautizarse? La respuesta es simple, todo creyente. Y al mismo tiempo podemos mirarlo desde otra perspectiva, ¿quién no debe bautizarse? Aquella persona que no es creyente. La Reina Valera lo dice, la Reina Valera traduce literalmente, que no necesariamente es la mejor forma de traducir, pero es como ellos lo hicieron. Dice el versículo 3, Romanos 6:3, en la Reina Valera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Traigo eso a colación porque ahí está literalmente la palabra todos. 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 ¿Quién debe bautizarse? Todo creyente debe bautizarse y ya les dije lo que eso significa. Ahora yo entiendo y tengo que ser muy consciente de esto hoy. Yo entiendo que la gran mayoría de ustedes son ya bautizados. ¿Cuántos son bautizados ya? Levante su mano. Gloria a Jesús. Qué hermoso. Hay un compromiso, hay una señal que le dice al mundo entero, yo soy de Cristo. Pero al mismo tiempo, usted tiene que preguntarse, bueno, ya yo soy bautizado, ¿para qué entender tanto lo del bautismo? Bueno, permítame decir por qué. Usted debe entender el bautismo porque es un mandamiento, y eso también responde a la pregunta, ¿quién debe bautizarse? Todos, todo el que cree. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, no es una sugerencia, ¿ok? Es un mandamiento. Pero en el mismo mandamiento que está en Mateo capítulo 28, vamos a leerlo ahora, vamos a ver que el mandamiento consiste en que se bauticen, pero en el mismo mandamiento a que todo el mundo se bautice, hay un mandamiento a los ya bautizados. Y aquí es donde está el tema de hoy, el sermón de hoy para ti que ya eres bautizado. Ser bautizado es el principio, es el comienzo. Y automáticamente cuando tú eres bautizado y ahora eres de Cristo, ahora eres un discípulo, ahora eres un seguidor de Jesús, ahora estás sellado, ahora le perteneces a Él. Automáticamente con esto viene una delegación, viene una asignación, viene lo que le llamamos doctrinalmente la gran comisión. Y es para todos los bautizados. Y la gran comisión, la encomienda, la asignación para todos los que le pertenecemos a Cristo es ir y hacer discípulos. Ahora vamos a leerlo allí porque hay algo importante que tiene que ver con el bautismo y esto de hacer discípulos. Me encanta, y esto es algo que he dicho varias veces aquí, no le voy a pedir perdón por repetir esto porque no tengo que pedirle perdón por eso, más bien estoy feliz de repetir esto las veces que sea necesario. En Mateo capítulo 28 encontramos lo que es la gran comisión, así se conoce doctrinalmente. Se le conoce así porque Jesús en su ministerio público, en sus 3 años de ministerio público, tuvo 3 campañas evangelísticas. La primera fue conocida como la misión de los 12, después la misión de los 70 y después la gran comisión, ¿verdad? En la gran comisión la encomienda es para ti y para mí. Vamos a leerlo allí. Mateo 28, versículos del 18 hasta el 20 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda autoridad? Solamente Dios. En otras palabras, esto es una declaración de la deidad de Jesús. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y por eso, porque se me ha dado toda autoridad, ahora les dio un mandamiento. Y esto es una forma muy enfática, muy clara de decir, esto no es una sugerencia. Esto no es si tú quieres. Esto es un mandamiento. Si bien hay 10 mandamientos y muchos más que 10 en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también hay mandamientos que no son opcionales, son reiteradamente mandamientos. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y ahora, para que no haya error, nos dice cómo hacerlo. Ahora, nótese algo. Nótese que Él nos dio una encomienda. No 10, no 20, sino una. En otras palabras, no debe haber ninguna confusión. La encomienda es que hacer discípulos. Por eso la misión de nuestra iglesia es hacer discípulos auténticos de Jesús, que hagan discípulos a otros. Es la misión que Él nos dio, no hay otra. Ningún pastor debe inventarse ninguna otra misión. Todas tienen que ver con
a ser discípulos, porque esa es la gran comisión. Ahora, me encanta que Jesús no solamente nos dijo en qué consistía esa gran comisión, sino que nos dijo cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Versículo 20, la segunda parte del versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entonces está la promesa condicional. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El énfasis hoy está en cómo es que hacemos discípulos. Nótese que es un mandamiento a todo creyente. Si yo no soy pastor, ¿yo debo bautizar? Sí, debes bautizar. Si yo soy un creyente y tengo 2 años en el evangelio, ¿debo bautizar? Bueno, eres un creyente, le perteneces a Cristo, ya ocurrió esta transferencia, ya tienes el apellido de cristiano, ya Él vive en ti, ya Él es parte de tu naturaleza. Él te conoció desde antes de la fundación del mundo, te llamó, te escogió, te santificó, te glorificó según Romanos capítulo 8. ¿Y tú crees que esto no es contigo? Sí, esto es contigo, aunque todavía no seas perfecto. Aunque todavía no seas perfecto. ¿Cómo hacemos discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí sí les pido perdón por repetirme. Hace ya 17 años, 17 ya casi, estaba en una conferencia en Chicago, en Moody Bible Institute. Yo no era estudiante, estaba allí solamente porque quise ir a esta conferencia, Founders Week, la conferencia anual que ellos tienen, la segunda semana de febrero, ya no es así. Y mientras estaba allí, predicó Francis Chan, no sé cuántos conocen a Francis Chan. Y Francis Chan vive para ser discípulos. Todos eran estudiantes de ministerio, más otros como yo que no era estudiante de Moody, pero estaba allí porque le gustaba la enseñanza bíblica. Y Francis comenzó con una pregunta que cambió mi vida. Hay momentos que tenemos que permitir al Señor, aún después de ser cristiano por muchos años, que Él nos transforme y que Él nos cambie. La pregunta que Francis hizo fue: ¿a cuántas personas tú has bautizado? Recordemos esto, esta es la misión, es un mandato a todo creyente. Para ese entonces tenía 30 años. Sí, 30 años quiere decir que fue hace 16 años atrás, o 15 años atrás, ya saben mi edad. Eso no es lo importante. 30 años de ser cristiano, 30 años de conocer la Biblia, 30 años de ir a la iglesia casi todos los domingos, 30 años de vida cristiana, y no había bautizado a uno. Hubo un silencio fúnebre, lo cual me reveló que no era el único yo que no había bautizado a muchos. Y después él preguntó: ¿y por qué? Y comenzó a defender su tesis. Yo quiero pasar esa convicción a ti hoy. Yo quiero pasar esa convicción a ti hoy. Permítame decir algo. Hay muchas razones por las cuales muchas personas nunca han bautizado a nadie, como yo hace 15 años tampoco había bautizado a nadie. Y todas esas razones, tengan el contexto que tengan la raíz que tengan, no justifican el porqué. Al final no es la palabra de Dios nuestra regla de fe y conducta. ¿Lo es o no lo es? Porque si no es la palabra de Dios nuestra regla de fe y conducta, estamos perdiendo el tiempo. Estamos aquí reprimiendo nuestros deseos pecaminosos para nada si la palabra de Dios no es nuestra regla de fe y conducta. Tiene que ser nuestra regla de fe y conducta. Yo creo que hay muchas personas que nunca han bautizado a nadie porque siempre se les enseñó que el pastor es quien bautiza o que el ministro o el líder es el que bautiza. Y permítame preguntarle, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, aquí yo entiendo que era a los discípulos a quien Jesús le estaba diciendo esto. Permítame decirle algo más. En Juan capítulo 4, versículos 1 y 2. Escuche esto, por favor. Juan capítulo 4 nos dice del ministerio público de Jesús, en parte del primer año del ministerio público de Jesús. Primer año. Los discípulos tenían menos de un año de ser convertidos. ¿Estamos aquí? Dice
Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. En otras palabras, el ministerio público de Jesús estaba en aumento, ¿verdad? Y los fariseos no les gustaba eso. Y por eso dice esto. Y ahora se nos dice, entre paréntesis, aunque no era Jesús mismo quien lo bautizaba, sino sus discípulos. Si usted lee el contexto, la última parte del capítulo 3 de Juan, Juan mismo dice que que era necesario que él menguara, Juan el Bautista estamos hablando, que era necesario que él menguara para que Jesús creciera, ¿verdad? Los discípulos de Juan eventualmente dejaron a Juan el Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. El primero fue Andrés. Andrés, el primero de los discípulos, Andrés, el hermano mayor de Pedro, era discípulo de Juan el Bautista y él comenzó a seguir a Jesús. Y así muchos otros. Dice aquí en el versículo 2 que no eran los discípulos de Jesús, sino los mismos discípulos, que no era Jesús quien bautizaba, sino los discípulos de Jesús. ¿Qué significa eso? Usted puede leer el contexto y va a llegar a esta conclusión. Quiere decir que en el primer año del ministerio público de Jesús, bebitos espirituales, gente que no había sido transformada en su carácter todavía, gente que le faltaba mucho, gente con muchas faltas, gente que quizás conocía menos doctrina que tú y que yo. Los discípulos de Jesús bautizaban más que los discípulos de Juan. Juan el Bautista era conocido como Bautista porque bautizaba y bautizaba a muchos. Y aquí nos está diciendo que eran los discípulos de Jesús quienes bautizaban, no Jesús. ¿Ustedes están entendiendo lo que Dios nos está diciendo? Tenemos que echar al piso todo argumento que nos justifica para no discipular y bautizar y nosotros bautizar a otras personas. La idea de que solo el pastor es quien bautiza viene del catolicismo. Por muchos años la Iglesia Católica, y perdónenme los católicos, no es mi interés ofenderles si hay alguien que es católico aquí o que tiene raíces católicas muy profundas, no es mi interés ofenderlo, es mi interés que usted sepa la historia y conozca la palabra de Dios y que usted se convierta no en un católico, ni un pentecostal, ni un bautista, ni un metodista, sino en un cristiano, alguien que sigue a Jesús, alguien que ama a Jesús y que no permite que ninguna doctrina, ni dogma, ni nada esté entre tú y lo que Jesús quiere hacer contigo personalmente. La Iglesia Católica por muchos años mataba a los que querían traducir la Biblia, como Tyndale. Tyndale era uno de ellos. Ellos querían que solamente los que sabían latín interpretaran la Biblia y así hacían un montón de cosas que no debían hacer, que no era lo que la palabra de Dios enseñaba. Dentro de ello, la grandeza de aquellos que se creen ser algo, ¿verdad? Y entonces todo el resto de las personas no tenían la capacidad de hacer lo que el grande podía hacer. ¿Me explico? Eso enseñaba la Iglesia Católica. La Iglesia Protestante, aunque vino mucho después, la Reforma fue hace 500 años de historia en los que han surgido tantas doctrinas, tantos concilios cristianos. Pero aún así, hoy dentro de muchas iglesias todavía existe eso, ¿no? Si tú no eres un ministro ordenado, entonces tú no puedes bautizar. Permítame decirle algo, que ya el Señor dio una orden y no hay ningún hombre que pueda obstaculizar esa orden de que tú y yo hagamos discípulos. ¿Hagamos discípulos cómo? Bautizándolos. ¿Están conmigo? Perdón si he sido demasiado fuerte. Pero usted tiene que sentir este peso para que usted rompa con todo paradigma y usted se proponga a ser discípulos a pesar de su inmadurez. Yo sé que yo he sido criticado muchas veces por esto. Eran inmaduros. ¿Usted quiere decir que un cristiano inmaduro debe bautizar a otro? Sí. Eso es lo que dijo. Los discípulos de Jesús bautizaban más que los discípulos de Juan. Tenían 1 año. ¿Cuántos aquí tienen 1 año de convertido? No sé que nadie está levantando la mano. Está bien, no, yo sé que ustedes tienen más de 1 año de convertido. ¿Cuándo debemos bautizar o cuándo debemos bautizarnos? Esto es otra de las cosas que para mí es el centro del sermón de hoy. Si usted no se ha bautizado, por favor, quiero pedirle que abra su corazón, que abra su mente, que preste atención.
Yo quiero llevarlo simplemente a la palabra de Dios. Eso es una de las cosas que me encanta. No voy a decir mucho en los próximos 5 o 6 minutos. Simplemente voy a leer y argumentar un poquito acerca de lo que la palabra de Dios ya dice muy claramente. Cuando la iglesia nació el día de Pentecostés y el apóstol Pedro predicó un sermón que él, por sus propias capacidades, no podía predicar. El apóstol Pedro predicó un sermón extraordinario, aunque sabemos que era del burgo, era simplemente un pescador, alguien que no conocía tanta doctrina, no aprendió bajo los pies de Gamaliel, no era un fariseo que conocía todo el Antiguo Testamento, era un simple pescador. Pero ese simple pescador había acabado de ser lleno del Espíritu Santo y entonces comenzó a predicar. Y cuando terminó de predicar, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2, versículos 37 al 38. Dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Dice el versículo 41, los que creyeron lo que Pedro había dicho fueron ¿qué? Fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 personas. ¿Cuándo se bautizaron? El mismo día, lo dice literalmente. No 1, no 2, no 3. 3,000 personas se bautizaron el mismo día. Quiere decir que el apóstol Pedro y los apóstoles ya tenían un grupo de personas listas para bautizar. Si a Pedro, usted puede preguntarle esto a cualquier doctor. Mi esposa es terapista, ella puede testificar un poquito de esto. Si alguien bautiza a 3,000 personas, va a perder el hombro, por seguro. No fue el apóstol Pedro que bautizó a los 3,000, sino que había un equipo listo, preparado para en ese mismo día bautizar a 3,000 personas. ¿Cuándo fue? Ese mismo día. Inmediatamente. Claro, hubo una conversión real. Me encanta cómo lo dice. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Eso por qué? Porque en las palabras de Pedro estaba la voz de Dios. Dios estaba tratando con ellos. Cada vez que usted viene a la iglesia, permítame decirle algo. Quien está aquí, sea el pastor, sea cualquier persona, es simplemente un instrumento. Pero al final es Dios quien está hablando. Y si tú percibes que Dios te está hablando, mira, respóndele. No esperes al día de mañana. Si en ese mismo día quieres bautizarte, mira, le echamos agua a la batea y te bautizamos ese mismo día, pero eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hicieron cuando Pedro predicó ese primer día. ¿Qué tal si continuamos en el libro de los Hechos? La historia que voy a leer ahora es una de las historias que más me fascina. Está en Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 39, y para no repetirlo, permítame leerlo primero. Dice: en cuanto a Felipe, hubo un gran avivamiento en Samaria. ¿Se acuerdan lo que Dios le había dicho a los discípulos después de Pentecostés? O antes de Pentecostés, perdón. Pero me recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, eso estaba ocurriendo literalmente y ahora el avivamiento era en Samaria. ¿Quién estaba dirigiendo el avivamiento en Samaria? Los apóstoles. Y ahí estaba Felipe. Felipe era uno de los que estaba allí. Dice: en cuanto a Felipe, después de ese avivamiento en Samaria, un ángel del Señor le dijo, diga conmigo, ángel del Señor. Un ángel del Señor le dijo: ve al sur, en el camino que desciende del desierto, que los 45 me están llegando, ¿saben? Ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. Sí, usted escuchó bien, alguien muy importante, el tesorero de la nación de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mandato de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo, puede decirlo también conmigo, el Espíritu Santo. Lo que estoy acentuando aquí es que el cielo se mueve. Un ángel primero y ahora vemos al Espíritu Santo. Le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje.
Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiende lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentó junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como un cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y le hicieron injusticia, y no le hicieron justicia, perdón. ¿Qué pueden hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Versículo 39, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. ¡Qué emoción! ¡Qué poder! El cielo se mueve por el bautismo de una persona. ¿Usted lo ve? El cielo se mueve y los hombres también en obediencia por el bautismo de una persona. Primero vemos un ángel, después vemos cómo el Espíritu Santo le habla a Felipe. Felipe obedece, llega hasta allí, está leyendo Isaías capítulo 53. No lo entiende, Felipe le explica desde ese mismo pasaje de quién estaba hablando, de Jesús. Y literalmente, en el primer charco que encontraron, allí Felipe bautizó al eunuco. Y para que entendamos que la misión era solamente eso, el Espíritu Santo se llevó a Felipe. Quiere decir que tú terminaste la tarea. El cielo se movió, la gloria de Dios se movió en la obediencia humana de Felipe y este hombre fue bautizado. Qué glorioso pasaje. El evangelio llegó a Etiopía de esta forma. Esta fue la manera en que el evangelio llegó a esta nación. En el siglo IV, a través de un rey que se convirtió, también el evangelio llegó mucho más a esta nación de Etiopía. Hoy en día el cristianismo es la religión más grande de este país. Se estima que hay cerca de 80 millones de cristianos en Etiopía. La mayoría de ellos pertenece a la iglesia ortodoxa etíope. Ahora, un dato fascinante es lo siguiente. Etiopía es uno de los pocos países donde existe una continuidad cristiana casi ininterrumpida desde la antigüedad. Cuando muchas regiones del mundo aún eran paganas, Etiopía ya tenía iglesias, monasterios y una tradición cristiana establecida. La iglesia etíope conserva prácticas y tradiciones que se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Aquí está lo que yo quiero que ustedes vean. Y aquí estaba lo que Dios estaba mirando en este etíope. Ay. Este hombre estaba buscando a Dios. Había ido a Jerusalén y regresaba sin haberlo conocido todavía. Y Dios estaba interesado en que él lo conociera. No solamente por su salvación, él deja las 99 por una. Una persona es suficiente para que Dios mueva el cielo y la tierra. Pero ¿saben qué? No era el cielo y la tierra. Son 80 millones de vidas que hoy le están sirviendo a Jesús por el testimonio de este etíope que comenzó la obra allí. ¿Cree usted que vale la pena que tú y yo seamos obedientes en ir y hacer discípulos? Tengo que seguir porque el tiempo se me acaba y tengo que seguir. Eso está en Hechos capítulo 8, ¿verdad que sí? En Hechos capítulo 9 vemos el bautismo o la conversión de el gran apóstol Pablo. Hechos capítulo 9 versículos 17 y 18 dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo. Saulo se encuentra con Jesús en el camino. ¿Saben lo que sucedió en ese encuentro maravilloso? Hubo un encuentro real. Saulo, el mayor antagonista que jamás tuvo la iglesia, se convirtió en ese momento en el mejor protagonista que jamás ha tenido la iglesia. Hubo una conversión real y Dios va y mueve a una persona llamada Ananías. Y aquí dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo
puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y ¿qué pasó? Y se bautizó. Se bautizó inmediatamente. El primer contacto que tuvo con alguien que lo discipuló, podemos entender eso en el pasaje. Esa persona que hizo con Pablo lo bautizó inmediatamente. En Hechos 10, estoy leyendo por el libro de Hechos, la historia de la iglesia. En Hechos capítulo 10 encontramos cómo el evangelio llegó a los gentiles. Y aunque no se dice aquí, miren, pasaron de 7 a 10 años. 7 a 10 años. El Señor Jesús asciende, le da la gran comisión a los discípulos: vayan y hagan discípulos. Comienza la persecución en la iglesia, muchos se dispersan y van a ser discípulos, pero el apóstol Pedro tenía ciertos problemas de racismo, y Dios trata con él y tomó de 7 a 10 años para eso, y eventualmente llega a la casa de Cornelio, y aquí vemos el primer grupo de gentiles no judíos que se convierte oficialmente, literalmente, al cristianismo. Hechos capítulo 10, versículos del 46 al 48, dice: entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Es una pregunta retórica. La respuesta es claramente no. Nadie puede oponerse. Por lo tanto, dio órdenes que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días más. Todos los que habían allí, usted puede leerlo, Hechos capítulo 10, todos los que habían allí se bautizaron ese mismo día. Pedro tocó a la puerta, surgió lo que surgió, ese mismo día se bautizaron. Eso está en Hechos capítulo 10, por supuesto. En el capítulo 11 vemos la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía fue el primer lugar donde se le llamó cristianos a los cristianos. Y hay mucho que pudiera decir de la iglesia en Antioquía, pero quiero ir a otro pasaje que me fascina, que me encanta, y es Hechos capítulo 16. Y aquí vemos cómo el evangelio llega a Europa, cómo el evangelio llega a la primera ciudad de Europa, que era Filipo. Dios me dio el privilegio de ir a esta ciudad y ver y entrar a lo que supuestamente fue la cárcel donde sucedió esto que vamos a leer ahora. Hechos 16, versículo 29, dice: el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Permítame decirle, Pablo y Silas habían sido apresados, y en medio de la noche, en el calabozo más profundo, allí estaban apresados, pero su corazón estaba preso. Estaban alabando al Señor. Y alabando al Señor, un terremoto sacude la prisión, y no solamente Pablo y Silas, sino todos los criminales que estaban allí quedan sueltos. Se abre las puertas de la prisión. El carcelero iba a matarse. Pablo y Silas intervinieron y le dijeron: no lo hagas. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Cayó temblando porque el poder de Dios estaba allí. Cayó temblando porque él conoció, él entendió en ese momento que estaba frente a Dios y no necesariamente Pablo y Silas. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú con todos los de tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú con todos los de su casa. Continuamos. Dice: y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aunque aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y todos los de su casa. ¿Está usted conmigo? Y por razones de tiempo voy a dejarlo allí. ¿Cuándo me bautizo? La respuesta bíblica creo que está muy clara. Y la respuesta es inmediatamente. No, es que yo todavía estoy luchando con este pecado, o que Dios no me ha moldeado el carácter. Mira, si tú has tenido un encuentro con Jesús, ya, ese es el momento. ¿Saben por qué? Porque no se trata de tu capacidad de seguir a Jesús, sino de su capacidad de transformarte. No se trata de que tú por tu voluntad vas a poder vivir esto de la vida cristiana. Ninguno de nosotros puede.
¿Sabe lo que pasa? Que cuando Él te pone el anillo y Él te dice, tú eres mío, ahora Él se mete dentro de ti y Él te habilita y Él te capacita y Él hace que tú rechaces el pecado. Es más, que ya eres una persona diferente, ya no eres el mismo, jamás podrás ser el mismo. Naciste de nuevo, ahora tienes la naturaleza divina por dentro, Él te habitó. Y eso es lo que significa esto, eso es lo que significa el bautismo. No tienes que esperar a que sea perfecto. Por eso que en nuestra iglesia no tenemos una serie de clases antes del bautismo. Como si mañana tengo más conocimiento, estoy más preparado para el bautismo. Ya pasé el nivel 1, ahora voy a nivel 2 y después a nivel 3 hasta que finalmente llego al bautismo. No. Es inmediatamente. Es ahora. Digo, cuando alguien realmente conoce a Jesús, como lo conoció este carcelero, como lo conoció allí mismo en Filipo Lidia. Así que ella inmediatamente le dijo a Pablo, ¿por qué no vienen a mi casa? Y ella y todos los de su casa se bautizaron. Aquí hay un poquito de contexto que mal interpretado, justifica por qué algunos bautizan a niños. Tanto el carcelero como Lidia se bautizaron con los de su casa. Pero eso no está escrito aislado del resto de la Biblia. Para bautizarse, como vimos que dijo el apóstol Pablo, arrepiéntanse. Y un bebito no puede arrepentirse, no sabe arrepentirse, no es capaz de tomar una decisión personal. El bautismo es como la salvación, es personal, tiene que ser tuyo, no se puede heredar, no pasa de mami a papi. Papi y mami te formaron, te educaron, te enseñaron, modelaron la vida cristiana, pero el bautismo es cuando tú reconoces tú personalmente. Quiero terminar allí. De nuevo, comencé diciéndoles que no iba a responder todas las preguntas. Y el tiempo se me ha acabado, quiero ser fiel al tiempo, especialmente sabiendo que hoy tendremos bautismo y tenemos que viajar 1 hora y demás. Pero yo creo que el Espíritu ha dicho todo lo que tiene que decir. Ahora la pregunta es, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Intencionalmente separamos este sermón para un día como hoy, porque queríamos habilitarle inmediatamente de que usted practique lo que practicó el carcelero, lo que practicó Cornelio, lo que practicó Lidia, lo que practicaron estos 3,000 creyentes cuando escucharon el sermón de Pedro, y fue que decidieron inmediatamente bautizarse. Si usted quiere bautizarse, si Dios ha tratado contigo y en ti está esta decisión, pues hoy te vas a bautizar sin temor. Decirle al mundo entero, yo le pertenezco a Cristo. Y Cristo me pertenece a mí. Ahora no estoy solo. Ahora tengo a alguien que anda conmigo todo el tiempo. Quiero invitarle a que estemos puestos en pie. Si hay alguien en este lugar que hoy quiere recibir al Señor Jesús, hoy es una buena oportunidad para hacerlo. Va a pasar exactamente lo que sucedió en el Nuevo Testamento cuando la iglesia nació en Filipo. Cada uno de los pasajes que leímos, creyeron, confesaron a Jesús como su Salvador e inmediatamente se bautizaron. Digo, wow, eso es lo que debemos hacer como iglesia. Así que si tú estás aquí hoy, no tienes ni que pasar al frente. Llega hasta la playa en Fort DeSoto. Y cuando estemos allí, dice, pastor, yo creo y yo quiero ser bautizado. Y vamos a celebrar eso. Y el Señor escribe tu nombre en el libro de la vida. Y en el cielo hay fiesta. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Así que nosotros también vamos a celebrar fiesta. Amén. Ahora, yo sé que a muchos de nosotros que ya hemos sido bautizados, el mensaje para nosotros, los que ya hemos sido bautizados es, ¿a quién voy a bautizar? ¿A quién o con quién voy a invertir tiempo? ¿Quién va a ser mi discípulo? ¿Con quién voy a caminar y enseñarle lo que es la vida cristiana? Me encantaría de verdad que un día yo sea parte, porque yo debo ser parte, debo dar el ejemplo, pero que no sea el único que bautice, que haya muchos de ustedes bautizando.
Me encantaría el día que pueda escuchar, pastor, perdón, pero no pude esperar por ti porque estabas de vacaciones o estabas ocupado o lo que sea. Fulano se convirtió y en el primer charco que encontramos lo bautizamos. Feliz, contento, porque eso es lo que debe suceder. Amén. Permítame orar juntos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Padre, yo ruego que tu Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros, tu Espíritu Santo que trae convicción, que ha traído convicción a mi persona, la misma convicción que yo he sentido, Señor, que mis hermanos y hermanas la puedan sentir. Que aquellos que todavía no han dado el paso, que puedan darlo sin retardar. Que no esperen para después, oyendo las voces del mismo diablo, sino que hoy puedan responderte a ti y puedan responder, Señor, positivamente, entregando su vida a ti, Señor, haciendo testimonio público de fe en Cristo Jesús. Quiero rogarte que quites todo obstáculo y que tú alcances a todo el que tú te has predispuesto a alcanzar hoy, Señor. El resto de nosotros, Señor, que ya te servimos, que ya somos tuyos, ayúdanos a ser discípulos, bautizándolos como tu palabra enseña. Pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Gracias, papá. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Les amo en el Señor y para ir al bautismo usted no tiene que hacer nada, no tiene que inscribirse ni nada, simplemente vaya. Hay almuerzo, así que el almuerzo es gratis, no tienen que pagar nada. Vamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer discípulos, bautizándolos. Y es lo que vamos a hacer hoy y me llena de mucha alegría, así que les espero allá. Dios les bendiga mucho.